gesto quirúrgico, que esas no van a responder y se va a necesitar un incremento mayor. Y las causas las describimos acá, ya se las comentó en la charla la doctora Vázquez, pero bueno, hay que llenar ese pool de TBG que aumenta muy rápidamente, ¿no es cierto? La curva de TBG y en paralelo la curva de T4, el aumento en el primer trimestre de embarazo de los niveles de HCG, que eso estimula la función tiroidea, pero si no tiene, la paciente no tiene el resto con el cual responder, va a requerir un aumento de la dosis que está recibiendo. También porque hay mayor depuración de la T4 materna, hay transferencia al inicio al embrión y luego al feto, hay degradación placentaria de T4, porque se acuerdan que la hormona principal en el feto no son las hormonas activas, sino son las hormonas inactivas para favorecer un proceso anabólico. Y bueno, si el obstetra también indica hierro o calcio, por ejemplo, estas sales tendrían que estar bien separadas de la ingesta del EVO para no interferir con la absorción. Muy bien. Ahora, si el embarazo fue programado, ¿hay alguna forma de que yo pueda prevenir preconcepcionalmente la posibilidad de aumentar la dosis durante el mismo? Es decir, que yo me adelante a ese aumento de requerimiento. Bueno, si las pacientes se embarazan eutiroideas, es decir, con una TSH hasta 2,5, en este caso, bueno, no había ninguna con 2,5, hasta 2,4, un tercio de las pacientes van a necesitar incrementar la dosis. Pero si dentro de ese espectro, yo preconcepcionalmente en la mujer que busca un embarazo, trato de tenerla, no hace falta con 0,10, que está un poquito pasada de dosis, pero entre 0,5, 0,6 y 1,20, es decir, en la mitad inferior de este rango, solamente el 17% necesita incrementar la dosis y me aseguro que en las primeras semanas de embarazo, la gran mayoría, un 83%, ya va a estar bien cubierta con esa dosis que calculé previamente al embarazo. Así que esta pequeña reglita es útil tenerla en cuenta. Siguiendo con la paciente, a las 8 semanas, ella tiene una TSH normal, bajo 137, y un TRAB del 13%. La pregunta ¿es necesario pedirle un TRAB si la paciente es hipotiroidea y ya recibió el yodo varios años antes del embarazo? ¿Y qué pasa si esos TRAB que le pido son altos? Bueno, esto ya lo comentamos en mis charlas, pero siempre que la mujer tuvo antecedentes de enfermedad de Graves, es necesario pedir una determinación de TRAB. En este caso, para un normal hasta 15 tenía 13, nos quedamos súper tranquilos, pero tienen que saber que el fundamento por el cual hay que pedirlo es que las mujeres que recibieron tratamiento con antitiroideos o con cirugía normalizan, fuera del embarazo, normalizan más o menos al año y medio los valores de TRAB. Mientras que las que reciben yodo, como es el caso de nuestra paciente, pueden, según este estudio, tardar hasta 5 años en descenderlos y todavía a los 5 años de seguimiento hay un grupo de mujeres que no normalizó el TRAB. Así que siempre hay que pedirlo aunque haya recibido la dosis muchos años antes del embarazo. Y si hubiera sido alto esos valores, bueno, era una semana bastante precoz de embarazo y ustedes saben que la inmunomodulación del mismo en general lleva a las mujeres a disminuir los títulos a lo largo de la gestación, pero es una alerta para para saber que a partir de la segunda mitad tenemos que estar muy, muy atentos a los niveles, si tuvieran valores más de 3 veces el límite superior, a la circunferencia tiroides, es decir, a la presencia de bocio, a los parámetros de crecimiento, a la maduración ósea, y bueno, si ya llegamos tarde, ver si tiene signos de taquicardia fetal. Así que eso repasamos nuevamente. Ahora, volviendo a la paciente suspende por su cuenta la levotiroxina.
toma en forma irregular y entonces en la semana 12 de embarazo vuelve a tener una TSH de 8 con una T4 libre en 0,8, o sea, en el límite inferior de la normalidad sin tomar la levo. Se le reinstala rápidamente la levotiroxina. Entonces la pregunta es, tratándose de un hipotiroidismo subclínico, es decir, leve, ¿era muy importante reinstalar rápido el tratamiento o la podría haber observado, ya que la T4 libre se encontraba en el límite inferior, pero bueno, dentro del rango de normalidad? ¿Qué respondemos a eso? Bueno, sabemos que hay un mayor riesgo de complicaciones obstétricas que están bastante bien documentadas y que son similares a las que puede tener una mujer con hipotiroidismo clínico. Si bien hay algunos trabajos también que no han encontrado mayor riesgo de alteraciones obstétricas, de complicaciones obstétricas, incluso en, como comentó también Adriana, en la guía de la Sociedad de Medicina Reproductiva Americana que acaba de publicarse. Pero bueno, un poco el concepto es que puede haber un mayor riesgo obstétrico, por lo cual tratamos de prevenir esto que está bien establecido. Otro de los riesgos que también podemos tener en cuenta son las complicaciones psiconeurointelectuales, y acá ya la balanza está un poco más dividida, porque hay algunos trabajos que hablan de un mayor riesgo de déficit intelectual o de desarrollo motor, pero hay muchos otros de mucho peso que todavía no pueden, digamos, evidenciar esta complicación. Entonces, en este sentido, bueno, puede ser que haya cierto daño, pero no está tan bien documentado como las complicaciones obstétricas del hiposubclínico. La mujer cursa el embarazo normal, otra vez tomando la levotiroxina, y tiene varios laboratorios bajo 137 en la semana 22, o sea, una vez pasada la segunda, ya cursando la segunda mitad del embarazo, donde observamos una T4 libre de 0,8 con una TSH de 2,2. Le volvimos a hacer otro TRV y fue negativo. Y más adelante, ya en el tercer trimestre, en la semana 34 tiene una T4 libre de 0,7 con una TSH también normal. Y muchas veces recibimos, sobre todo de los obstetras, la preocupación por estos niveles de T4 libre, que se preguntan si son normales y que las mandan para evaluación ya en la segunda etapa del embarazo, ¿no es cierto? Quizás si tuviéramos estos valores en la primera mitad, que es cuando sabemos que ahí tiene que estar el pico de HCG y los valores son fisiológicamente más elevados, quizás nos parezcan un poquito más bajos. Pero ¿qué pasa cuando el embarazo avanza? Estos son nuestros valores normales en embarazadas TPO, ATG negativas, sin antecedentes de autoinmunidad extratiroidea, sin antecedentes familiares de autoinmunidad ni de tiroideopatías y sin bocio. Y vemos que en el primer trimestre la mediana es 0,96, es cercana a 1, en el segundo es 0,82 y en el tercero nos dio 0,79. Pero si hablamos del percentilo más bajito, el 2,5, vemos que en el segundo trimestre normalmente puede haber T4 libres tan bajas como de 0,6 en el segundo y en el tercer trimestre. Recordar que la curva de T4 libre tiene su nivel más alto en el primer trimestre y luego fisiológicamente va descendiendo a lo largo del segundo y del tercero, por lo cual tener estos valores son absolutamente normales, son fisiológicos. Bueno, tiene el parto de término, un recién nacido eutiroideo, posparto se le vuelve a la dosis, se vuelve a disminuir la levotiroxina a 100 microgramos y se mantiene con 100 microgramos a lo largo del primer año posparto. Y se hacen diferentes evaluaciones al segundo, al tercer mes, al sexto mes y al año. Y vemos que los niveles de T4 libre a los 2 meses
muestran una T4 libre de 1,8 con una TSH suprimida. Luego no se toca ahí la dosis de levotiroxina, sino que está pasando acá. En la segunda determinación a los 3 meses ya la TSH es de 0,01, pero los niveles de T4 libres son normales, por lo cual la volvemos a ver ahora un poquito más espaciada a los 6 meses. A los 6 meses tiene una T4 libre baja, con una TSH de 12, pero es asintomática. ¿Y por qué puede ser asintomática? Porque como es de corta evolución, en general las mujeres con estos niveles no refieren demasiada cosa, además están abocadas a la crianza del bebé y bueno, como que tampoco creo que tengan mucha percepción de lo propio, pero son niveles que en general no se acompañan de sintomatología. Y a los 12 meses, manteniendo la misma dosis, volvió todo a la normalidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que pasó en esta mujer que, como vimos, tiene autoinmunidad positiva? ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere arriesgar algo por el chat? A ver si hay alguna sugerencia o... Y Eri. alguien dice por aumento de peso entre signo de interrogación. No, no sería por aumento de peso. Recuerden que en el primer año posparto, en mujeres Ahí que tienen Emilia auto... dijo, Ahí Emilia dijo. tiroiditis posparto, dijo Emilia. Muy bien, muy bien. La disfunción tiroidea posparto, que se ve eh, predominantemente, es casi excepcional, les diría, en las mujeres que tienen autoinmunidad tiroidea negativo, justamente en el primer año posparto, por eso es que los controles tienen que ser tan seguidos, ¿no es cierto? Y que llevan a los 2 meses que haga una tiroiditis destructiva, que en general es leve, ¿no? Puede ser un poquito más alto que esto, pero en general son leves y que llevan a los valores de T4 libre más altos y a la TSH suprimida. Esto no tiene indicación de tratamiento con metimazol, perdón, porque acá hay destrucción, el mecanismo es la destrucción glandular, no el hiperfuncionamiento. Luego eso se va restaurando, la célula se normaliza, tiene valores normales, aunque persiste todavía la TSH suprimida. Por aumento de estimulación glandular, se puede ver una tercera etapa de hipotiroidismo y finalmente hay una restitución ad integrum. Esto, que es lo típicamente descrito por Amino en los años 80, eh, se da, pero se da en un 25% de los casos. La gran mayoría se reparte en una sola fase, en la fase de hipertiroidismo leve, destructivo, que no requiere antitiroideos, y en la fase de hipotiroidismo, que en general también son leves. ¿Mm? Encontrar estas 4 fases no es lo más común. Puede verse, la literatura dice, en alrededor de una de cada 4 mujeres. Así que hay que tener un poquito de paciencia, ver que en general no son muy sintomáticos y los podemos seguir acompañando sin modificar la dosis de levotiroxina. ¿Algún comentario de todo este caso? A ver si hay. Yo no veo porque como tengo la presentación, me cuesta un poco ver el chat, así que ahí le pido ayuda a Eri. Por ahora no hay comentarios. Muy bien, entonces vamos a seguir con el segundo casito. El segundo casito es una mujer de 33 años con un embarazo gemelar de 10 semanas que nos interconsultan desde el servicio de obstetricia donde se encuentra internada por un valor alterado de TSH. Tiene náuseas y vómitos, 10 episodios por día,
de 12 días de duración con intolerancia oral, por lo cual consultó y quedó internada. Refería además disuria y polaquiuria de 48 horas previo a su ingreso. Se le hace un laboratorio en el laboratorio central cuando ella consulta por guardia, que nadie ve el resultado hasta que es internada en obstetricia. Allí se constata una TSH suprimida y un TPO negativo. Estamos hablando de la semana 8. A ver, ay, perdón. Espérate que tengo que minimizar acá porque salen las caritas y no veo. La semana 8.6. Muy bien. Como antecedentes personales, ella es oriunda de Paraguay, vive en Buenos Aires desde hace ya varios años. Este es su cuarto embarazo. El primer embarazo terminó en un aborto espontáneo. El segundo tuvo un embarazo y parto sin complicaciones con un recién nacido sano. El tercer embarazo no queda claro, pero pudo haber sido un anembrionado. Y ella refiere que todos los embarazos previos fueron controlados y que sus estudios siempre resultaron normales. Como antecedentes familiares, tenía al papá con un cáncer gástrico que había fallecido 7 meses antes de este embarazo, y esto puede considerarse una gran situación de estrés, y la medicación solamente tomaba el ácido fólico, es decir, que es una paciente sin antecedentes personales ni familiares de tiroidiopatía ni de enfermedades autoinmunes. Cuando se la interroga, ella refiere insomnio, la habilidad emocional con tendencia a la depresión, constipación con catarsis cada 4 o 5 días, intolerancia al calor, pero no presentaba palpitaciones, nerviosismo ni temblor. Había bajado 7 kilos de peso, tenía un índice de masa corporal de 22, estaba taquicárdica con 116 de frecuencia, piel caliente, húmeda, y en la tiroides no quedaba claro si una abollonadura, un nódulo de más o menos 2 centímetros en la base del lóbulo izquierdo sin oftalmopatía. Se le solicita entonces un perfil tiroideo un poquito más completo y también una rutina donde vemos que tiene una urea elevada, donde tiene bilirrubina total y directas elevadas, transaminasas elevadas, tiene el ionograma acorde con los tantos episodios de vómitos, y tiene una beta-HCG de 200.000. Se le hace una ecografía abdominal luego de estos resultados mostrando una microlitiasis biliar múltiple, pero un hígado normal. Cuando recibimos el perfil tiroideo, vemos que tiene una TSH suprimida, que tiene una T4 de 22, una T4 libres de 475, una T3 de 407 y un TPO de menos de 10. Estamos en la semana 10 de embarazo. Bueno, ¿qué podemos pensar con este perfil? ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que pueda arriesgar? Acá Acá en dicen sí, hiperemesis gravídica, tirotoxicosis por aumento de beta-HCG por embarazo gemelar. ¿Y estos Y, niveles de T4 libre? y otra de las alumnas dice hipertiroidismo gestacional transitorio. Claro, por HCG es lo mismo. Sí, Lo que pasa que sí. en general, los hipertiroidismos transitorios por HCG son con T4 libres de 2, 2,5, 2,8. Acá tenemos casi una T4 libre de 5. Bueno, vamos a ver. Se le pide una ecografía porque la palpación no quedaba muy clara, glándula de forma y ecoestructura conservada, de bordes regulares, con ecogenicidad normal, aumento del flujo vascular bilateral al Doppler color, con un tamaño discretamente, 45 por 15 por 13 el derecho, 44 por 13 por 13 el izquierdo, y un istmo de 3 milímetros, o sea que no impresionaba una glándula demasiado aumentada de tamaño. Bueno, a los
poquitos días persistía todavía persistía con disuria, se hace un sedimento urinario que fue patológico, se inicia el tratamiento antibiótico y unos pocos días después, 4 o 5 días después, la paciente ya había aumentado 2 kilos desde el ingreso y habían disminuido los episodios de vómitos a 4 episodios por día. Si bien todavía tenía alteración de las transaminasas, y bueno, un perfil de fosfocálcico que también estaba acorde un poco con los vómitos que ella presentaba. Entonces, recapitulando, tenemos en semana 8.6 una TSH suprimida con un TPO negativo. En la semana 10 tenemos un franco hipertiroidismo, no tenemos en el día las determinaciones de TRAB y este TCI es el que yo les conté en la charla, que en verdad no es la tiroglobulina estimulante, pero bueno, los fabricantes lo llaman así. Este, este sí lo podemos tener un poquito más rápido, pero en el día generalmente no tenemos la determinación de los anticuerpos. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, planteamos distintas posibilidades diagnósticas. Como muy bien dijeron, la primera que pensamos es el hipertiroidismo gestacional transitorio, porque es un embarazo gemelar, porque tiene niveles de beta-HCG de 200.000, o sea que son altos, justamente por los gemelos, porque no tiene antecedentes personales ni familiares de enfermedades autoinmunes, porque no tiene oftalmopatía y porque tiene TPO negativo. Pero con esos niveles de T4 libre y con esa situación de estrés dado el fallecimiento del papá 7 meses antes del embarazo, y por los niveles de T4 libre, de T4 y de T3, podríamos pensar a lo mejor que se están imbricando una enfermedad de Graves con un hipertiroidismo gestacional transitorio. Y por último, un poquito más alejado este diagnóstico, ella es oriunda de Paraguay, después lo descartamos con la ecografía, pero evidentemente al principio la palpación un poco dudosa de un área abollonada o nodular pudo hacernos pensar en una enfermedad de Plummer que es mucho más rara en este grupo etario, ¿no? En general las embarazadas son chicas jóvenes y la enfermedad de Plummer con hipertiroidismo que requiere de la progresión del nódulo, de nódulos un poquito de mayor tamaño y que esos crecen lentamente, en general se ve a mayor edad. Bueno, con estas tres situaciones diagnósticas, posibilidades diagnósticas, teníamos que tomar una conducta, porque en general, ¿qué dijimos del hipertransitorio? Que no requiere antitiroideos, aunque acá teníamos una T4 libre de casi 5, y un hipertiroidismo por enfermedad de Graves, que bueno, tampoco nos gusta tratarlo con dosis, bueno, las que necesita, las que requiere en el primer trimestre, pero en ocasiones no nos queda otra, no hay otra solución. Entonces, está este trabajo que se pregunta si los niveles de HCG podrán ser útiles para diferenciar a aquellas pacientes que tienen un hipertiroidismo gestacional transitorio de aquellas que tienen una enfermedad de Graves activa. Y si bien, como vemos acá marcado en rojo, la mediana de HCG es mayor en las mujeres con hipertiroidismo gestacional transitorio que en las pacientes portadoras de hipertiroidismo por enfermedad de Graves, y también hay un rango mayor de HCG, hay mucha superposición, ¿no? Entre 20.000 y 220.000 para el hipertransitorio y entre 9.000 y 150.000 para las mujeres que tienen enfermedad de Graves activa. Lo mismo ocurre con los niveles de T4 libre, que en general, bueno, tuvieron una mediana de 2.28. ¿Ven lo que les digo? Que en general son valores más bajos que estos que tiene esta paciente, pero que fíjense que pueden oscilar entre 1,91 en este trabajo y 7,68, ¿no? Que son valores realmente altos. Y acá, bueno, está un poquito más alta, 2.83 en el Graves activo, y osciló entre 1,95 y 7,77.
Y lo que a ellos les resultó de mayor utilidad es la relación entre los niveles de T3 libre y de T4 libre, y ahí hubo una diferencia un poquito mayor, pero bueno, a nosotros es poco útil porque en general no hacemos, no medimos en nuestro laboratorio T3 libre, entonces no podemos hacer esta relación. Y acá vemos, bueno, los niveles, esto creo que es T3 libre y acá es T4 libre, cómo son los niveles de T3 libre en los hipertiroidismos transitorios, y bueno, vemos que son mayores, lógicamente, cuando tenemos en algunos casos niveles más altos eh, de HCG, pero en otros casos no sigue esa correlación. Lo mismo pasa con los niveles de T4 libre, la mayoría los vemos acá menores de 4, pero hay algunos casos aislados de hipertiroidismos transitorios con niveles muy altos de T4 libre, y lo contrario, es decir, en general, cuando el Graves está activo, los niveles de T3 libre son más altos y también lo son los valores de T4 libre. O sea que puede servir como análisis grupal de ambos tipos de etiologías, pero en el análisis individual hay mucha superposición. Bueno, finalmente se asume que se trata de un hipertiroidismo gestacional, se toma una conducta expectante porque la mujer estaba internada, se sentía bien, no refería palpitaciones, empezó a aumentar de peso, es decir, empezó eh, a normalizar incluso los niveles, porque fíjense que una semana después seguía la TSH bajita, pero la T4 ya estaba en 12, la T4 libre ya estaba normal y la T3 eh, también normal para embarazo. Y esto era semana 11.1. Y bueno, aquí pudimos rescatar los valores de TRAB y de TSI que le habíamos pedido en la semana anterior, en la semana 10, que no los tuvimos en ese momento y que confirman que la conducta fue correcta porque tenía TPO ya previamente negativo y ahora se sumó el TRAB y el TCI negativo. Así que esta mujer, aún con T4 libre de 5, no nos tenemos que asustar y podemos mantener un tratamiento expectante, tratando de evitar las drogas antitiroideas, ¿no es cierto? Fíjense que la HCG tiene el pico en el primer trimestre y en general se describe que cuando los valores son mayores a 200.000, como puede darse en los casos de embarazos gemelares, por lo menos 2/3 tienen una TSH suprimida y en este caso además se, eh, se agregó los valores bastante altos de T4 libre. Bueno, también hay quienes han descrito que la HCG puede ser normal, pero con formas eh, deglicosiladas o desialadas, y ya habíamos hablado que la pérdida de hidratos de carbono en la molécula de HCG confiere una mayor actividad tiroestimulante, al menos in vitro, y esa podría ser alguna de las explicaciones por las cuales se ve en la clínica un hipertiroidismo, a lo mejor más leve que este que mostramos, pero con valores de HCG no tan altos. ¿Mm? Bueno, ¿algún comentario de este caso? Lo vuelvo a ver si hay alguien que quiera contar alguna paciente similar o que haya tenido experiencias con un caso parecido. Esta es una chica de 28 años que tiene antecedentes de hipertiroidismo por enfermedad de Graves de 11 años de evolución. Al diagnóstico no cabe duda que estaba francamente hipertiroidea, una T4 total mayor de 24, una T3 mayor de 600, una TSH suprimida y un TRAB por 6, 91% para un valor en ese entonces que los hacíamos por radioreceptor menor a 15. Hace un tratamiento con metimazol durante 2 años, finaliza el mismo con TRAB negativo y luego de 2 años de infertilidad y cirugía de desobstrucción tubaria, logra su primer embarazo, eutiroidea, sin MMI, no recidivo hiper, TRAB negativo en este embarazo, pero en semana 31 debe practicarse una cesárea porque tiene un feto con múltiples malformaciones, entre ellas una megavejiga que fallece a las 24 horas de vida.
Luego logra un segundo embarazo en el cual no hay evaluación de la tiroides, pero que termina en un legrado, en verdad era un huevón embrionado. O sea que acá teníamos muchísima carga emocional cuando logra este tercer embarazo, en el cual consulta cursando la semana 8, con náuseas, con vómitos desde la semana 6, había perdido 5 kilos de peso, tenía una frecuencia de 92, la piel estaba ligeramente calentita, no sudorosa, tenía una tiroides de 35 gramos, y en el laboratorio general, bueno, un poquito la cetonuria era lo que más llamaba la atención. Un sodio también un poco bajo, porque bueno, comenté que estaba con náuseas y vómitos. Y acá nos preguntamos cuál es la etiología de este hipertiroidismo, porque ella francamente fue una paciente con enfermedad de Graves tiempo antes, tuvo varios episodios de estrés después, porque bueno, tuvo la pérdida de ese chiquito con múltiples malformaciones, tuvo un segundo embarazo que también terminó en una pérdida. Entonces, bueno, en la semana 8 la vemos que está ligeramente hipertiroidea, una T4 libre de 2,1, una TSH suprimida, le hacemos una cuantitativa de beta-HCG y nos da 135.000. ¿Y acá qué pensamos? ¿Recidivó el hiper o está teniendo un hipertiroidismo gestacional transitorio más común, de los que vemos más normales, con una T4 libre más acorde a esa entidad, en una paciente que tiene antecedentes de Graves? Entonces, aquí sí nos sirve el TRAB, lo pedimos, fue un TRAB menor a 5, ¿sí? O sea, negativo, por lo cual tranquilamente estamos observándola, en la semana, 4 semanas después, ya tiene una T4 libre absolutamente normal, con una TSH un poquito más alta, y en la semana 15 la TSH ya se normaliza totalmente, y bueno, lo que diagnosticamos en ella fue un hipertiroidismo transitorio leve en una paciente con una enfermedad de Graves diagnosticada años antes y que se encuentra del Graves en remisión a pesar de haber tenido episodios importantes de estrés. Entonces, no hay que... ¿A qué van estos casos? A que cuando vemos una T4 libre alta al inicio del embarazo, aún en pacientes que han tenido una enfermedad de Graves, no tenemos que apurarnos con la indicación del metimazol. Recuerden que las dos causas más comunes de hipertiroidismo en la primera mitad del embarazo son la enfermedad de Graves, a la cual le tenemos que poner mucha atención, y el hipertiroidismo gestacional transitorio, que es más frecuente, en general es más leve, como en este caso, y que se autolimita como mucho hacia la mitad del embarazo. Y que el TRAB tenemos que pedirlo siempre, el momento en el cual lo pedimos va a depender de lo que yo quiero buscar. En este caso, en embarazos precoces, quería buscar el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Graves e hipertiroidismo gestacional transitorio, por eso lo hice tempranamente y claro que me ayudó a hacer el diagnóstico con mayor seguridad. Recuerden que para pensar en el hipertiroidismo gestacional transitorio tenemos que tener clínica y bioquímica de hiper solamente en la primera mitad del embarazo, luego se autolimita, muchas veces está asociado a hiperemesis y eso nos facilita el diagnóstico, que son pacientes que pueden tenerlo en varios embarazos, pero que solamente en el embarazo refieren que están hipertiroideas, hay falta de síntomas entre los embarazos, que el bocio, si existe, es muy pequeño, que no hay autoinmunidad clínica, por lo tanto no son pacientes que tengan oftalmopatía o dermopatía, a menos que como la nuestra tengan un antecedente de enfermedad de Graves con oftalmopatía, pero ahí nos va a ayudar la bioquímica porque el TRAB va a ser negativo. Muy bien, y recuerden que esto se produce porque los niveles altos de HCG, que es muy parecida a la TSH, estimulan directamente el receptor de TSH, que también es muy parecido
al receptor de HCG o de LH. Y recuerden entonces que los antitiroideos no están recomendados, aunque si hay una frecuencia cardíaca elevada o signos de, digamos, más signos adrenérgicos, pueden considerarse sí los beta bloqueantes y como la primera de las pacientes que mostramos, también puede ser necesaria la hospitalización para corregir todo el desequilibrio hidroelectrolítico. Bueno, ¿algún comentario de estos casos que hicimos? Hay una pregunta de Anaí que dice, ¿qué impacto puede tener en el feto durante estas semanas de cursar el hiper? Bueno, vos te acordás que en la charla ¿cómo se llama? Específicamente sobre la función tiroidea, en la charla de fisiología aprendimos que la tiroide fetal recién empieza a fabricar su propia hormona a partir de la semana 12, pero que cuantitativamente más importante lo es a partir de alrededor de la 20, ¿no es cierto? Para el tema tiroideo, ninguno, las primer trimestre, digamos, es simplemente el pasaje que la madre puede hacer. Sí, claro que va a haber un mayor pasaje en los casos en que la madre esté hipertiroidea, y eso, bueno, puede haber cositas sutiles que ahora se están viendo, sobre todo en los trabajos que vienen de Holanda, de los Países Bajos, cuyo autor es Corevar, y bueno, él evalúa que puede haber cierta alteración cuando se estudia cosas más finitas a nivel cerebral o a nivel del comportamiento, tanto en madres que tienen un exceso de hormonas tiroideas como aquellas que tienen un déficit, porque la curva ahí es como en U. Tanto la falta como el exceso producirían un poco la misma situación, o sea que lo ideal es tener a una mujer eutiroidea. Cuando el hipertiroidismo es leve, nada, porque vimos que el tratamiento del hipertiroidismo severo es pasarlo a un hipertiroidismo menos severo. No lo llevamos a la situación fisiológica. Y eso es lo que hacemos en todo el mundo para evitar el hipotiroidismo fetal. Entonces, bueno, en general se acepta que puede a lo mejor a largo plazo haber cosas muy sutiles, pero que en general un leve hipertiroidismo materno no lleva a alteraciones o a complicaciones obstétricas ni para la madre ni para el feto. ¿Mm? No sé si te respondí la inquietud. No sé si hay algún otro comentario. Y acá hay otro comentario que dice que gracias y hace una pregunta a María Eugenia sobre la función hepática, si también mejora a medida que mejora el hipertiroidismo gestacional. Sí, pero en el caso que presentamos, eso excede lo esperable por el hipertiroidismo. No, no niego que el hipertiroidismo haya contribuido, porque de hecho lo vemos, un pequeño toque de transaminasas, lo vemos, como no. Pero esta mujer tenía además una microlitiasis, o sea que muy probablemente, y también estaba un poco desregulada porque estaba cursando también, que eso también pudo haberla alterado también el funcionamiento tiroideo, estaba cursando una infección urinaria. Entonces, en ella yo creo que excede lo esperable por el hipertiroidismo, que en general es de corta evolución, porque vieron que lo presentó leve en la semana 8, importante en la semana 10, y en la semana 11 ya había retrogradado. O sea, no quiero decir que no, que no pueda tener cierta repercusión un poquito más tardía, pero esos valores que yo mostré eso está bueno el comentario que haces, porque quizás no enfaticé ese tema, pero yo considero, y a lo mejor tanto Inés como Eri pueden también hacer algún comentario al respecto, creo que eso excede lo que es esperable por el hipertiroidismo y que claramente ella tiene
una microlitiasis que tendrá que ser resuelta seguramente después del parto. No sé si hay algún otro comentario. No, por ahora no. Por ahora no. Agradecen las respuestas. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver este otro casito. Es una paciente de 33 años que recibió 23 meses de tratamiento con metimazol por enfermedad de Graves entre 2014 y 2016. Ella se encontraba en abril del 16, eutiroidea, re bien, bajo 2,5 miligramos día. Esta es una dosis que nosotros muchas veces manejamos por largo tiempo, ¿no? Hasta que por lo menos los TRAB se negativicen y así las tenemos a lo mejor 6 meses más antes de la suspensión. Y bueno, acá decidimos suspenderle el MMI 2,5 porque estaba eutiroidea bajo esta dosis muy bajita y con TRAB negativos. Pero 2 meses después ya la TSH se suprime, todavía los TRAB no se habían positivizado, pero acá ya veíamos un hipertiroidismo subclínico y 5 meses después ya está con un hipertiroidismo clínico. Incluso refería que había perdido un poquito más de 2 kilos de peso en 2 meses, que tenía temblores, que tenía diarrea en los últimos 2 días, tenía una tiroides de 50 gramos, por lo cual, bueno, con esta sintomatología y este laboratorio, que no era muy, pero se le indicó 10 miligramos día, porque ella estaba sintomática, y ahí nos dice que desea buscar embarazo. Entonces, como presentaba ciclos menstruales regulares, le indicamos que si se prolongaba 2 días el periodo, se hiciera un test de embarazo y que si era positivo, suspendiera el MMI. A ver qué hice. Esa es una medida que, como vimos, está sugerida por las guías de la ATA del 2017. La guía dice suspender. Yo le agregué el no comenzar cuando son pacientes que recién se hacen el diagnóstico, cuando nos consultan ya embarazadas, pero la guía dice suspender cuando tenemos un hipertiroidismo leve o la paciente se encuentra eutiroidea con bajas dosis de antitiroideos y en lo que respecta al metimazol, considera bajas dosis menos de 10 miligramos día. En general, estas pacientes tienen TRAB positivo pero en títulos bajos y generalmente cuando se encuentran así es porque hicieron un tratamiento con antitiroideos al menos durante 6 meses previo al embarazo. En el caso nuestro no, porque ella había suspendido, se puso a los 2 meses hipertiroidea subclínica y luego a los 5 meses se puso un poquito más hipertiroidea, pero previamente sí había hecho un tratamiento más largo. Cuando tomamos esta conducta, lo que dice la guía es que los test de función tiroidea los tenemos que hacer muy seguiditos, cada una o a lo sumo 2 semanas durante el primer trimestre para saber si podemos continuar con esta conducta de observación, porque si la paciente empeora el hipertiroidismo, ahí tendremos que cambiar la vigilancia por algún otro tratamiento. Entonces, si la paciente permanece clínica y bioquímicamente eutiroidea, ahí recién se pueden extender los controles cada 2 a 4 semanas durante el segundo y el tercer trimestre, para ver si puede seguir observándose o no. Ella tiene entonces un test de embarazo positivo y cuando hacemos el cálculo de cuándo tomó el danantisol que le habíamos indicado, hacemos el cálculo de que lo tomó entre la semana 2,5 y la 5,1 de edad gestacional, unos pocos días que van del 13 de septiembre al 30 de septiembre de ese año. Entonces, cuando la volvemos a ver en la semana 6 semanas de embarazo con 5 días, ella había suspendido el danantisol, como digo, una semana y un poquito más antes, se encuentra levemente hipertiroidea con una TSH suprimida. La dejamos así. En la semana 7 tiene una ecografía obstétrica que muestra una colección extracorial en el polo superior del saco de 2
centímetros y una posible falta de fusión coriodecidual que lo interpretan como normal para esa edad gestacional. En la semana 7.5 no está taquicárdica, tiene una frecuencia de 82, más o menos la T4 libre se mantiene. Lo mismo, una semana después, ya estamos en la semana 8.6, ¿no? Más o menos vemos que se va manteniendo lo mismo hasta la semana 9.6, ¿eh? Valores de T4 libre entre 2,4 y 2,42 y 2,46, o sea que la vamos piloteando sin antitiroideos. Sí se siente muy cansada y con palpitaciones ocasionales, pero cuando le tomamos la frecuencia tenía 82 de frecuencia. Bueno, ella en la semana 11 empieza a referir palpitaciones y agitación con algunos episodios de diarrea aislada. Aumentó solo 300 gramos, pero estamos en el primer trimestre. No estaba taquicárdica, pero ahí se decide, ya en semana 11, prácticamente había terminado el primer trimestre, comenzar con 5 miligramos día de metimazol ese mismo día. La volvemos a evaluar en la semana 15, ella ahí ya se siente con más energía, estaba medicada, le seguían las palpitaciones, trae un scan fetal que es normal, y entonces le disminuimos el metimazol porque ya estaba con una T4 libre de 1,48, acuérdense que acá podemos tener una T4 libre de 1,6, 1,7, entonces se disminuye los 5 miligramos día a solo 2,5. Y ahí la vemos en la semana 22 y vemos que con 2,5 la T4 libre no está cumpliendo el objetivo terapéutico, que tiene TRAB negativos, por lo tanto se disminuye a 2,5 4 veces por semana. ¿Pudo haberse suspendido acá con TRAB negativo? Yo creo que sí, que pudo haberse suspendido también, ¿cierto? Porque no estaba cumpliendo el objetivo y además no teníamos el estímulo de los TRAB. La volvemos a ver en la semana 24, o sea, más cerquita, para ver realmente si ya se puede disminuir, y tiene una T4 libre de 1,23, estaba tomando 2,5 de metimazol 4 veces por semana, y entonces ahí se decide suspender con el informe del scan fetal que muestra una circunferencia tiroidea en percentilo 70, o sea, no había bocio, que el líquido amniótico era normal y el monitoreo de la frecuencia cardíaca era de 145. O sea, con toda la normalidad del scan, más el TRB negativo de la consulta anterior, entonces ahí con más seguridad se decide suspender el metimazol. Muy bien. Volvemos a verla 4 semanas después sin metimazol, ya en la semana 28, y ella se maneja con la TSH suprimida nada más, no vuelve a positivizar el TRAB, trae otro scan fetal que muestra la circunferencia tiroidea en percentilo 60, la frecuencia fetal normal, la edad, el desarrollo por FUM y por ECO coinciden, o sea que está todo bien, y la volvemos a citar en la semana 32, donde ya lleva 8 semanas sin metimazol y está todo muy bien, con una circunferencia tiroidea en el percentilo 55, tiene un núcleo distal femoral incipiente, pero ya estamos prácticamente en la semana 33, así que es absolutamente normal, y el tibial, que aparece un poquito después, no lo presenta, la frecuencia normal, todo sigue sobre rieles. Y luego, la última consulta del embarazo es en la semana 37, ya lleva 12 semanas sin metimazol. Miren cómo fisiológicamente va bajando la T4 libre, ¿no es cierto? 1,46, 1,37, 1,17, eso es fisiológico. Y acá tenemos una circunferencia tiroidea en percentilo 30, todo ok, lista para tener a su bebé.
Tiene el parto en la semana 39, un recién nacido de un peso muy adecuado, pero presenta una aplasia cutis a pesar de no haber recibido el metimazol entre la semana 5 y la semana 11. Es decir, acá hicimos lo que las guías sugieren que hay que hacer. ¿Qué era lo que decían? No, en realidad no las guías, sino, bueno, acá les presento la aplasia cutis, que es la falta de cierre, ¿no es cierto? Son como ulceritas, en general aparecen en el vértex del, de la cabecita, en el cuero cabelludo, y bueno, esto es claramente una aplasia cutis vinculada al uso del antitiroide. Bueno, y entonces cuando analizamos qué pasó, yo ya les había mostrado este esquemita, que es del grupo de Lorber. Esto es en madres que habían hecho el switch, ¿se acuerdan? De metimazol o de carbimazol a PTU, y que a pesar de eso tuvieron hijos malformados. Estos son el análisis de 24 casos y 22 de los 24, el, el metimazol y también el PTU había estado presente entre las semanas 6 y 10. Por eso, estos autores concluyen de que si uno suspende el antitiroideo antes de la semana 6, prácticamente eliminaría el riesgo de presentar malformaciones, que fue lo que le indicamos a esta mujer. ¿Por qué? Porque entre las semanas 6 y 10 es el periodo que se considera de máxima sensibilidad a cualquier teratógeno, no solo a los antitiroideos. Entonces, bueno, esa fue la conducta que tomamos en esta paciente. Pero fíjense que de las 24 hay 2 casos que se han presentado antes de la semana 6, culminando la 4, ¿no? Acá estamos en la 1, 2, 3, 4, es decir, prácticamente ahí se está enterando que está embarazada, si es regular, y estos 2 casos son justamente los de aplasia cutis. Es decir, que en la literatura también hay casos en que se ha suspendido o que se ha cambiado la medicación antes del periodo de máxima sensibilidad y que no se ha podido evitar la aparición, por lo menos de aplasia. Nos consuela saber que, bueno, dentro de las malformaciones asociadas al metimazol y que son lo que se conocen como embriopatía por metimazol, esta es la más leve de todas. Bueno, pero que hay casos como el nuestro reportados también. La recién nacida fue absolutamente eutiroidea, TSH1, TRAB negativo en cordón. La madre lactó, se le había suspendido, recordamos, el metimazol en la semana 24, o sea que ella estaba sin antitiroides durante todo el periodo de lactancia. A las 4 semanas posparto, ella se encuentra con la TSH suprimida que ya tenía, tiene el TRAB que lo mantiene ahí negativo y está absolutamente con hormonas, con T4 y T4 libre normal. Pero a los 4 meses y piquito, bueno, ya pica la T4, la T4 libre, la T3, miren que T3, 770, con un TRAB francamente positivo y con clínica de hipertiroidismo severo, por lo cual, como ella estaba amamantando todavía, le iniciamos 15 miligramos de metimazol. Ustedes saben que las guías autorizan la lactancia bajo MMI en dosis de hasta 20 miligramos día. Y con estos 15 miligramos, bueno, ella 3 semanas, a las 3 semanas de haber recibido este tratamiento, no está todavía del todo eutiroidea, pero está mucho mejor. La T4 pasó de 27 a 12, la T4 libre de 6, casi 7 a 2, y la T3 de 770 a 250. Así que eh, puede seguir amamantando y apostamos a que esta dosis pueda serle de utilidad. La paciente lactó durante 13 meses y medio, hasta julio del año siguiente, bajo metimazol que osciló en dosis de 15 a 10 miligramos día en una sola toma. Bueno, y esto es una conducta que a veces les damos a las chicas que son un poquito más, este, más estrictas con este tema, que tienen miedo de que
el metimazol pasa, de hecho pasa en cantidades insignificantes, pero pasa a la leche materna. Entonces, bueno, a algunas chicas les sugerimos que si tienen ese temor, pueden tomarlo en una sola toma. A la hora es el pico en suero y en leche materna, entonces puede desecharse, puede extraerse la leche, desecharla y continuar eh, dándole el resto del día las mamadas absolutamente tranquilas. Al año posparto tenía una T4D8, una T4 libre normal, una T3 normal, una TSH suprimida y un TRAB que, bueno, seguía elevado, por lo cual requería continuar con el tratamiento. La bebé fue controlada porque la mamá, como les digo, era, eh, digamos que quería asegurarse de que la bebé estaba normal. En verdad, no está indicado hacer ningún control de función tiroidea en los chicos que están amamantados, cuyas madres reciben hasta 20 miligramos de metimazol. Hay trabajos de Assisi, del grupo iraní, que lo ha hecho en forma seriada a lo largo de la lactancia, ha medido la función tiroidea de los chiquitos y no hay ninguna alteración en la función. Pero bueno, acá la hija fue controlada por una endocrinóloga pediátrica durante la lactancia y siempre estuvo eutiroidea. Y a los 8 meses, bueno, acá la vemos de 8 meses y 3 semanas, y cicatrizó la aplasia, como lo vemos acá, que queda como una cicatriz en donde el pelito no crece, de manera completa hacia los 7 meses. Después se tapa con el pelito de alrededor. Ahora, ella quiere volver a embarazarse cuando su hija tenga 2 años. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta paciente? Lógicamente no le vamos a administrar metimazol durante el primer trimestre. PTU, no vamos a darle tampoco yodo 131 para evitar un aumento de TRAB posterior, porque bueno, vieron que nos cuesta, aún con varios, con un tratamiento prolongado, todavía no logramos que normalice los niveles de TRAB. Sí, la tiroidectomía es una opción que evitaría con seguridad usar los antitiroideos en el primer trimestre. Pero ¿y si la paciente no quiere operarse? Porque bueno, la verdad que se maneja muy bien con los antitiroideos. No deberíamos usar drogas antitiroideas en la preconcepción y en el primer trimestre. Bueno, mantenerla con un leve hipertiroidismo. Pero ¿y si el hipertiroidismo se nos escapa, se nos va muy arriba? Bueno, ustedes saben que yo con esta pregunta la puse un poco capciosa porque ahora estoy haciendo la experiencia con Lugol, con yodo, y nos va muy bien, pero bueno, todavía tenemos que ampliar nuestro N. Creo que la respuesta acá, si está muy hiper, sería administrarle en el primer trimestre a esta mujer que ya mostró tener una predisposición a una malformación vinculada al antitiroideo. Bueno, lógicamente que habría que evitarlos, no solo durante el primer trimestre, sino también cercana a la concepción, y utilizaría en ella el Lugol si fuera necesario. Esa sería mi respuesta. Bueno, no sé si hay comentarios, si alguien tuvo alguna vez algún caso de aplasia o de otro tipo de malformaciones vinculadas al uso de antitiroideos y que quiera comentarnos. Escuchamos un poquito. No hay comentarios todavía. Yo un comentario en cuanto a decidir por ahí tiroidectomía, ¿no? En las pacientes con hiper por Graves, que si no contamos con un buen cirujano de cabeza y cuello, que a Claro. veces son glándulas como muy sangrantes y por ahí tienen mayor riesgo que de un hipopara, tal vez que cuando van a una cirugía de cáncer de tiroides, ¿no? Eso como para tener en cuenta que estamos decidiendo y después más si se quiere embarazar y todo, tener también en cuenta eso. Totalmente válida tu comentario porque es cierto lo que vos decís.
Si queremos prevenir algo que es poco frecuente, como es las malformaciones asociadas al uso de antitiroides, y terminamos con un hipopara, en realidad no hicimos ningún negocio, no hicimos, empeoramos la situación. Así que es muy pertinente lo que vos decís. Siempre que hablamos de una indicación es cuando contamos con ya sea en laboratorio o en la indicación eh, terapéutica, es porque contamos con los medios que nos aseguren el mínimo riesgo, que bueno, siempre va a existir porque no hay cirugías que no tengan un mínimo riesgo, pero que estemos prácticamente seguros de que no le vamos a hacer más daño con esa indicación, que no va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿cierto? Así que absolutamente válido. Mm. Si no contamos con cirujanos entrenados de cabeza y cuello, si contamos solo con un cirujano general en el lugar donde trabajamos, bueno, la tiroidectomía no sería una opción para tener en cuenta. Bueno, ahí nos tendríamos que jugar, quizás por PTU, el que no está entrenado tampoco, bueno, por ahí el Lugol es algo que es muy sencillo de manejar, pero hay que tener cierta experiencia, entonces, bueno, tendríamos que jugarnos a ver que se maneje hipertiroidea leve, o si está muy hiper, bueno, no nos va a quedar más que comentarle a la mujer, que ya aparte lo sabe porque ha tenido una hija con una malformación previa, que tiene un mayor riesgo, y ese riesgo mayor es alrededor de un 2 o un 4% que el resto de la población general, de tener un hijo con una malformación vinculada, en este caso sería el PTU, porque no le volveríamos a dar, eso sí, seguro, no le volveríamos a dar metimazol. Bueno, ahora en estos casos que vienen, creo que sí me gustaría por ahí la opinión de ustedes, chicas, porque, bueno, son casos de cáncer y, bueno, algunos son más viejitos, entonces por ahí las conductas son para revisar lo que haríamos ahora actualmente. Y bueno, es un poco también lo que comentó Carmen Cabezón cuando dio la charla, que comentó su experiencia y la nuestra, pero que eran de años bastante alejados de lo que ahora hacemos, que es bastante distinto, ¿no? Vamos a ver. Esta es una mujer de 44 años que consulta por primera vez en el año 2011, y dejo estos años porque esto justifica un poco las conductas. Ella, el motivo de consulta es el seguimiento del hipotiroidismo, y además tiene un bocio nodular. Como antecedentes de la enfermedad actual, 2 años antes, o sea, a los 42 años, había tenido una evaluación previa a la búsqueda del primer embarazo, y ahí se observó que tenía un hipotiroidismo subclínico, una TSH un poquito alta, con una T4 normal y un TPO positivo, es decir, un Hashimoto con un hiposubclínico. En noviembre de ese año, ella se medica a razón de 1,33 microgramos kilo, se le indica 75 microgramos de levotiroxina, con lo cual normaliza la TSH, bueno, continúa con su Hashimoto. En diciembre de ese año se embaraza, o sea que se embaraza eutiroidea, pero termina ese embarazo en un aborto espontáneo en el primer trimestre. Unos meses después, 5 o 6 meses después, continúa eutiroidea, tratada con 75, y viene con una ecografía de la tiroides. Todavía nosotros no la vimos acá, estos son antecedentes que ella trae. Se le había solicitado una ecografía tiroidea, donde se ve la forma y el tamaño conservado: 41 por 13 por 16, 38 por 14 por 15, un istmo de 3,7, todo, nada que llame la atención, pero tenía una estructura heterogénea con un nódulo mixto predominantemente sólido, con microcalcificaciones de 18 por 14 milímetros en el polo inferior del lóbulo izquierdo. Bueno, ella, a ver si puedo sacar la barrita esta porque no me deja. Ahí está. En septiembre del 2010
se hace una PAF ecoguiada que es insatisfactoria, ven, sobre un fondo hemorrágico, células inflamatorias aisladas, no se observan células foliculares ni neoplasias. En junio del año siguiente, hace la primera consulta en nuestro servicio, en el Hospital Durán, tomando en ese entonces 100 microgramos día. Por el antecedente de esa eco, volvemos a solicitarle una nueva eco, donde se constata el nódulo en el tercio medio del lóbulo izquierdo, hipoecogénico, con un halo hipoecoico, que se mantiene en el tamaño, 19 en este caso por 15 por 14, que tiene microcalcificaciones y vascularización central y periférica. Por lo cual se punza y ahí confirmamos el diagnóstico de CA papilar, ¿cierto? Tenía células foliculares en esbozo de folículos, formando folículos chicos, planchas, incisios, folículos medianos, con anisocariosis, clivajes, aisladas inclusiones, diagnóstico de papilar. Al mismo tiempo que se confirma el embarazo de 5 semanas, en el cual la función tiroidea es absolutamente normal, tomando los 100 que ella venía tomando. La pregunta que hacemos es, de haberse conocido la confirmación del embarazo, ¿se hubiera indicado la PAF en este caso? ¿Qué pensamos? No es un nódulo, no es un micro, pero lo hubiéramos hecho, hubiéramos tomado una conducta con esta paciente. ¿Qué estudios le pediríamos para quedarnos un poco tranquilos de que no vamos a tomar una conducta quirúrgica en el embarazo, pero que a lo mejor deberíamos descartar algunas cosas? ¿Y modificaríamos esta dosis de levotiroxina como para que esté más suprimida la TSH? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué piensa la audiencia de esto? Y ahí discutimos con Eri y con Inés, que son nuestras súper especialistas. Ahí en el chat, María José dice que no modificaría la dosis. Ujú. Bien. Y Marina dice, la eco era de alto riesgo, indico la PAF. Sí, sí, la PAF sí, aún sabiendo que estaba embarazada. Ese es el tema. Si el hecho, porque cuando se hace la PAF no teníamos el dato del embarazo. La pregunta es, si hubiéramos tenido el dato del embarazo incipiente, si hubiéramos igual indicado la PAF. O le Y hubiéramos dicho, por ejemplo, tenés un nódulo con altas chances de, de que sea maligno, pero durante el embarazo probablemente no tomemos ninguna conducta, o informarle todas las posibilidades que puede tener, y entonces por ahí postergar esa decisión. Qué piensa la audiencia de esto? ¿Y qué pensamos nosotros? hay varias opiniones en el chat. Hay Muy bien, una, eso me gusta. Eso eh, me gusta. hay varias que dicen que igual solicitarían la PAF. Ajá. eh, Otras dicen que si no crece se podría esperar la PAF. Y también dicen que en la actualidad uno probablemente pasaría la PAF para después de la gesta. Em, que bueno, creo que resumiendo, me parece que el nódulo no creció, ¿no es cierto? Desde la ecografía No anterior creció, hasta porque si, ahora, mira, si tal cual. pongo la anterior, en mayo del Medio lo 2010, mismo, Sí, ella, el tal, nódulo tenía 18 por 14, mayo 2010. Y tal estamos cual. en junio del 2011, o sea, 13 meses Y está después, igual, y está igual, sí. y está igual. tal cual. Ujú, Y no sabemos con anterioridad a ese mayo, porque, bueno, esos son los datos que tenemos. Eh, claro, yo coincido totalmente, o sea, a mí me parece que tenemos también que tantear qué tipo de pacientes, porque hay pacientes más ansiosos, tal cual. hay pacientes más Sí. tranquilos, hay pacientes que si consultan, dice, bueno, yo consulto porque quiero saber y quiero que me indique lo que tengo que hacer, y yo también decidir, porque lógicamente que en estos tiempos escuchamos muchísimo la opinión del paciente, ¿no?
me parece que sí tenemos que informarle que tiene ya con la descripción ecográfica muchas chances tenía de que este nódulo no fuese bueno, que estamos al inicio del embarazo, pero también así como le informamos que este nódulo muy probablemente no sea bueno por ecografía, también le tenemos que informar que se ha mantenido estable durante más de un año y que la postergación, los trabajos publicados confirman que la postergación del tratamiento quirúrgico, postergándolo hacia el posparto, no han mostrado diferencias en cuanto a la progresión de la enfermedad. Entonces, Claro. eso también lo tenemos que decir. ¿Qué estudios solicitaríamos? O sea, esto dio papilar, pero nosotros podemos pensar que a lo mejor hay una entidad que a veces la llamamos el gran simulador porque no siempre la citología no es tan fidedigna como en los papilares, que en general no tenemos falsos, ¿no es cierto? Algunos puede haber, pero en general, digamos, el diagnóstico es más certero, y que quizás pues, estaríamos más tranquilas si le pedimos, por ejemplo, una calcitonina, ¿no es cierto? Para asegurarnos que esto, que sí tiene una descripción de papilar, bueno, sea realmente un papilar y que a lo mejor no estemos enmascarando la posibilidad de tener un medular. Y en cuanto a la modificación de la dosis, en general también la literatura habla de que no es necesario tener una TSH. En general está bien, está en menos de uno y en general, bueno, no habla de los beneficios de tener una TSH más suprimida. Así que por ahora estamos bien. A ver cómo seguimos. En julio del 2011, estábamos antes en junio del 2011, o sea, un mes después, se le hace una eco para ver sobre todo el compromiso de cadenas ganglionares cervicales, ¿no es cierto? Porque lo que teníamos acá era la presencia del nódulo en la tiroides, pero no teníamos la evaluación de las cadenas ganglionares cervicales. Entonces acá, a ver cómo puedo hacer para que esto se me vaya, porque si no, no lo puedo leer. Espera, la barrita de... La barrita. Marcala y la punta. Ahí está. Sí, ya la corrí, pero la tengo que ir moviendo. Al mes siguiente, la ecotiroidea que se hace para evaluación de cadenas ganglionares, bueno, obviamente el nódulo estaba igual, había pasado un mes, de contorno regular. Acá describen micro y macro, calcificaciones, vascularización central y periférica, y dice que en la cadena recurrencial izquierda hay dos ganglios de 5 milímetros cada uno, y en el nivel 4 izquierdo, 4 adenopatías, la mayor de 10 por 8 milímetros, que tiene algunas microcalcificaciones periféricas. Bueno, en cuanto a la evaluación que habíamos visto en la diapo anterior, ¿qué más le pediríamos? Además de volverle a medir la función tiroidea, le pedimos una calcitonina, que fue menor de 2, bajo tratamiento, tenía una evaluación fosfocálcica con una vitamina B muy baja, por lo cual le indicamos vitamina D. Y acá la pregunta, si es necesario pedirle tiroglobulina y siempre que pedimos tiro, su acompañante el ATG. ¿Qué dice la audiencia de esto? Dicen que sí, le pedirían tiroglobulina y anticuerpo antitiroglobulina. Ajá, Yo no le pediría tiroglobulina, claro. No, yo Bueno, porque tampoco. todavía tiene la No, tiroides todavía. pero la tiroides, tal Exacto. cual. Y además de tener la tiroides, la tiroglobulina, que es la proteína que produce la célula folicular tanto sana como cancerosa, bien diferenciada, es respondedora a la masa, por supuesto, cuanto más masa tiroidea, más tiroglobulina, y es diferenciado, pero también al estímulo, ¿no es cierto? Y vaya si tiene estímulos un embarazo, tiene el HCG, tiene la IGF-1, ¿no es cierto? Tiene los factores que hacen que el bebé crezca. Entonces, quizás hacer una tiroglobulina seriada
no nos va a aportar demasiado, porque si va aumentando a lo largo del embarazo, ¿cómo interpretamos eso?